expresidenta Áñez a 10 años de cárcel. Además hay peleas internas al partido de gobierno, el MAS. Sobre este tema vamos a conversar con Wigmar Vargas, al que hemos invitado ya en otras ocasiones. Wigmar, gracias por haber aceptado la invitación. Hola Francisco, un gusto siempre estar en tu programa. A ver, esta condena por 10 años, he estado leyendo algunos artículos, claro, se habla de venganza, ¿no? Que es un proceso que hay una velocidad más rápida que lo usual, ¿no? A toda velocidad. Se han dado, parece que hay unas declaraciones de Evo donde dice, sí, pues la decisión de que fuera un proceso sin pasar por el Congreso, porque no teníamos los 2/3 para acusarla, pues se hizo, fue una decisión política. Otros dicen, sí, pues, efectivamente fue un golpe, en fin, la de siempre. Estamos en la discusión de siempre, solo que esta vez sí ya se dio la condena. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, Yanine Áñez, la expresidente, tiene en este momento, tenía dos acusaciones que se denominaron golpe 1 y golpe 2. Este es el caso que se denominó golpe 2, donde la denuncia que se le plantea, la demanda que se le plantea es básicamente por dos temas, ¿no? Resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. La controversia en el país o en la política nacional y también con la mirada internacional de organismos, se discutió sobre si correspondía un juicio ordinario, como terminó ocurriendo, o correspondía un juicio político en el Congreso, como se debe hacer con los exmandatarios. La justificación de la justicia para que sea un proceso ordinario es que este proceso se le instauró parece que te escuchamos mal. Wigmar, no te escuchamos bien. Wigmar, te estamos escuchando mal. Creo que tenemos un problema de conexión. Wigmar. Wigmar, retomamos después de la entrevista, después de que logres recuperar la conexión. Bueno, mientras se resuelve este asunto, pues hablemos de otro país de la región, que es Ecuador, ¿no? En este momento hay unas protestas que se iniciaron ayer lunes, y que han derivado, lanzadas por la CONAIE, que es este organismo indigenista muy poderoso en Ecuador. Pues resulta que ahora han detenido a su líder y eso parece que puede tal vez exacerbar un poco las tensiones. Tenemos una nota. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo? Venga, por favor. Venga. Detención tras las protestas en Ecuador. La policía arrestó al líder indígena Leonidas Issa, quien encabeza las manifestaciones que pueblos originarios cumplen desde el lunes para pedir al gobierno del conservador Guillermo Lasso una bajada de los precios de combustibles. No se precisaron los delitos por los que se acusa al líder de la poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que al conocer la noticia llamó a radicalizar las protestas. Por su parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, denunció el martes que durante las protestas indígenas que comenzaron el lunes hubo actos vandálicos. Se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de estos actos violentos. Ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar, porque nadie está por encima de la ley. Lasso detalló que en medio de las protestas contra su gobierno hubo el incendio de patrulleros, la invasión a productoras agrícolas, la ruptura de parabrisas de vehículos privados y escolares, el ataque a una instalación de bombeo de petróleo, corte de agua de las comunidades, cierre y daños graves en las vías estatales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador convocó las protestas por tiempo indefinido para reclamar también una reestructuración de las deudas que tienen los campesinos con la banca. La agrupación encabezó en 2019 más de una semana de violentas manifestaciones contra el gobierno que dejaron 11 muertos.
Además, participó en revueltas sociales que derrocaron 3 presidentes entre 1997 y 2005. Denunciamos al pueblo ecuatoriano y a nuestras organizaciones de base la detención arbitraria, ilegal e ilegítima de nuestro máximo líder, presidente de la CONAIE Leonidas Issa Salazar. Ante ello, le llamamos a todas nuestras estructuras organizativas, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador a radicalizar la lucha a nivel nacional en defensa de nuestra agenda de la lucha y de nuestro máximo representante. Obviamente nosotros seguimos atentos a los hechos que se han dado en las diferentes provincias, que básicamente son 3 provincias las que presentan un poco más de perturbaciones y sobre las cuales ha venido actuando exclusivamente la policía. Y respecto de nuestra posición en cuanto a la posibilidad de los diálogos, ha habido algunos acercamientos esporádicos, pero todavía no tenemos ninguna conversación formal que se haya establecido entre uno o varios de los grupos manifestantes y el gobierno. Se hablaba de pozos cerrados. Fuerzas Armadas tiene el control en estos espacios, no han sido tomados. Bien, vamos a retomar la entrevista. Vigmar, ¿estás ahí? Sí, Francisco, tengo un problema con la señal. Ya, perfecto. Bueno, estabas explicando un poco lo que había sido esta sentencia contra la expresidenta Áñez. Sí, lo que te decía es que la justicia justifica este proceso ordinario. Bueno, un elemento central del debate era si correspondía un proceso ordinario a ella o un proceso extraordinario en el Congreso al ser expresidenta. La justicia justifica el juicio ordinario porque dice que la demanda planteada tiene que ver con 2 delitos que habría cometido antes, digamos, siendo senadora antes de asumir la presidencia. Entonces, esa es la justificación con la que la justicia llevó a la condena de 10 años a Yanine Áñez sin un juicio extraordinario, sino un juicio ordinario, como todos saben. Lo que pasó con este caso es que generó otra vez estos días, de alguna manera, la polarización y el debate sobre esta dicotomía que se plantea hace tiempo, que es golpe o fraude, ¿no? Pero con mucha menor fuerza, y seguramente un elemento muy importante a considerar es que las movilizaciones que se esperaban que iban a ser mayores han sido bastante escasas en el país, ¿no? En apoyo a Yanine Áñez. De acuerdo. Ahora, no recordaba que en Bolivia los juicios fueran tan rápidos. Me parece que es como en el Perú, que duran bastante, ¿no? Así aquí parece que ha ido rapidito, digamos. Yo creo que la narrativa del golpe, el gobierno necesitaba impulsar esto, necesitaba mostrar que, o de alguna manera, desde su lógica, entiendo yo, zanjar este debate con una condena. Por eso, lo que la vocería oficial del movimiento al socialismo y del gobierno, y todos sus afines, claramente, lo que han hecho es decir, bueno, más allá de la cantidad de años, si es suficiente o no es suficiente, queda el antecedente que ella asumió de manera irregular el cargo de presidente. Entonces, con ese elemento creo que en términos políticos les basta, y claro, digamos, a partir de eso se puede explicar todos los procesos, la celeridad que hubo en el proceso que terminó hace unos días, ¿no? Claro, lo que deja en duda la independencia del Poder Judicial, efectivamente. Ahora, justamente, hablando de estas cosas, una las sentenciaron a 10 años. Yo estaba viendo también un artículo que esa pena tenía, por el incumplimiento de funciones, tenía una pena de 2 años, pero que se cambió el Código Penal y se puso una pena de 10 años. Se supone que las leyes penales no son retroactivas, salvo en lo que beneficie al reo. ¿En qué quedó ese principio? Sí, no se modificó en el último tiempo, esa modificación es anterior. Entre los dos delitos, digamos, el de resoluciones contrarias a la Constitución y incumplimiento de deberes,
la Fiscalía pidió una condena, una pena de 15 años, ¿no? Finalmente se le dio 10 años, anunciaron que van a apelar esa decisión desde el oficialismo, y claramente la defensa de Yanine Áñez también apelará, como lo anunciaron, pero digamos no hubo una modificación durante el proceso. Ese cambio del código fue antes del proceso, porque como vos dices, un principio es que nada puede ser retroactivo, sino es a partir de la emisión de las normas o leyes que empiezan a computarse, ¿no? Los cambios. Bueno, claro, bueno, yo soy abogado, yo sé que en realidad es a partir de la comisión del delito, no de la emisión de la ley, pero en fin, bueno. El tema es que seguramente ese proceso muy probablemente, bueno, va a ser apelado, y lo más probable es que vaya a terminar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Digo yo, porque eso incluso lo han anunciado las partes, ¿no? Ya hubo una acción con la OEA, que no tuvo éxito, de la defensa de Yanine Áñez, y seguramente, pero eso no quita que vuelvan a hacer alguna acción. De hecho, la primera acción anunciada es la interpelación a la sentencia de 10 años, y seguramente luego van a seguir apelando, como lo han anunciado, especialmente a instancias internacionales, porque claramente en su lógica la justicia está absolutamente al servicio del poder. Claro. Un elemento interesante, Francisco, es que ellos, el Tribunal Constitucional, cuando Yanine Áñez era presidenta, sacó un comunicado diciendo que esa sucesión de alguna manera estaba bien. Después se desdijo, digamos, ¿no? Este tema de la justicia, no solamente en el país, creo en toda la región, de servicio al poder de turno, es un tema realmente interesante para analizar, discutir, porque claro, si la justicia es buena o mala, en tanto me sirve o no me sirve, y así se ha manejado en nuestro país en los últimos años, ¿no? Claro, y dicho sea de paso, hace no mucho estuvo Diego García Sayán allá en Bolivia, y entregó un informe, ¿no? Y aconseja una serie de reformas al sistema judicial de Bolivia, ¿no? Lo que dice el informe es muy contundente sobre la justicia en nuestro país. Dice que carece de institucionalidad, carece de independencia, ¿no? Y que son temas de fondo que tiene que resolverse en nuestro país. Ese es un tema pendiente durante de mucho tiempo, y claro, estos juicios con mucho ruido político lo que hacen es poner evidencia ese informe que decía este funcionario García Sayán. Entonces, claramente la justicia ha ido jugando, digamos, ha ido acomodándose al poder durante el gobierno de Evo, seguramente, en el gobierno de Yanine Áñez, que también hubo resoluciones bastante interesantes para el análisis político, y ahora también vuelve a jugar un rol interesante. Entonces es como que se va acomodando al poder. Claro, recuerdo que Diego García Sayán es relator de la ONU para temas, entiendo, judiciales, ¿no? Y en capacidad, como se dice en inglés, digamos, de esa manera ha ido a Bolivia a revisar el sistema judicial. Ahora, el otro tema de la actualidad boliviana tiene que ver con las divisiones en el partido de gobierno, el MAS, ¿no? Parece que por un lado está Evo, que quiere, quién sabe, eventualmente regresar a la presidencia, por lo menos eso es lo que dicen algunos, y después el sector de Luis Arce, Choquehuanca, que serían, en todo caso, serían capitanes de lo que sería una corriente renovadora. La cosa está caliente. Estaba leyendo que en Potosí hubo un enfrentamiento con ocasión de la visita de Choquehuanca, donde incluso hubo 2 muertos, creo que fue hace unas semanas. Es decir, la lucha interna también está bien fuerte ahí, ¿no? Sí, mira, yo creo que en el movimiento al socialismo hay 3 corrientes que las explicabas muy bien. Una, la del expresidente Evo Morales, digamos que es un grupo, yo diría, el más radical dentro del MAS. Tienes a la corriente del vicepresidente, muy vinculado al mundo indígena, campesino, digamos, es como el ícono de esos sectores, el vicepresidente Choquehuanca. Y tienes al presidente del Estado, Luis Arce, una persona mucho más vinculada a clases medias, mucho más vinculada a una corriente renovadora dentro del movimiento al socialismo. Estas 3, si quieres, corrientes dentro del MAS, claramente están disputando sus espacios dentro del movimiento al socialismo.
con un elemento bastante interesante. Es la primera vez que dentro del MAS el presidente del partido no es el presidente del Estado. Es decir, el presidente del partido es Evo Morales y el presidente del Estado es Luis Arce. Entonces, es la primera vez que sucede esto y claro, digamos, hay unas fricciones naturales, diría yo, que se ven, que tienen un cariz más público, que tienen mayor centralidad, porque además, estimado Francisco, yo creo que toda la política de Bolivia, toda la política nacional, pasa en torno a lo que sucede en el MAS, porque al frente, en la oposición, digamos, todos los líderes que de alguna manera querían asumir de ser el que interpela al movimiento del socialismo han terminado recluidos en territorios muy específicos, ¿no? Camacho, que en algún momento era una línea importante, ahora está muy recluido en Santa Cruz, con problemas locales, es gobernador de Santa Cruz. Manfred Reyes, que es otra figura política, muy recluido en Cochabamba como alcalde, no sé, y así otras autoridades que tienen, digamos, un radio de acción muy específico en lo territorial. Por tanto, no hay una oposición nacional importante. Consecuentemente, la política pasa por todas estas fricciones que pasan dentro del movimiento del socialismo. De acuerdo, efectivamente lo que tú decías, ¿no? La oposición está muy debilitada, ¿no? Es verdad que estaba leyendo también que hubo un intento de nombrar a un nuevo defensor del pueblo, que ahí se requieren de 2/3 y fracasó porque, claro, el MAS no tiene los 2/3, pero también había una propia división de la oposición. Y eso va a hacer que al final Sí. el que está ahora de manera, digamos, reemplazando de manera interina, o es una mujer, me parece, se va a quedar, entiendo que es una persona allegada al MAS, ¿no? Sí, es la que le extendieron el mandato a la defensora que estaba concluyendo su mandato, ¿no? Allá. Es una señora que tenía que terminar su mandato y como no lograron ponerse de acuerdo en el Congreso, le extendieron el mandato, cosa que generó un debate para ver si era constitucional o no, pero había un vacío porque el Congreso no pudo lograr elegir al defensor del pueblo con los 2/3 que manda la Constitución. Es la primera vez en lo que gobierna el movimiento al socialismo que no tiene 2/3. Entonces, es complejo, necesita un esfuerzo importante en generar acuerdos y pactos, pero esos pactos y acuerdos también se ven, digamos, de alguna manera con dificultades ante la fricción interna del movimiento al socialismo, por un lado, y por otro, la oposición está muy fragmentada, muy dividida, pedacitos chicos, pero todos que no terminan de ponerse de acuerdo. En el caso del juicio de Yanine Áñez, estimado Francisco, por ejemplo, todos los que de alguna manera impulsaron su llegada al poder, todos terminaron dándole la espalda al final en el proceso, ¿no? Carlos Mesa, por ejemplo, se negó a ser testigo en el juicio, y al final la única defensora de ella terminó siendo su hija, que es la que está de alguna manera todos los días generando, digamos, información, haciendo vocería para defender a su mamá. Pero la oposición, digamos, tiene este rol que le facilita en algunos casos al movimiento del socialismo su acción política y en otros, digamos, es de alguna manera cómplice de no fortalecer la institucionalidad en nuestro país, como en el caso del defensor del pueblo. Claro, sí, pues. Y ya una última pregunta. Estaba leyendo algo sobre el litio. Veo que es por fin Bolivia, que tiene, entiendo, las mayores reservas de litio del mundo, pero que hasta el momento, contrariamente a Chile y Argentina, todavía no ha podido producir realmente. Bueno, va a lanzar a través de una empresa estatal, ¿no? Pero había una controversia porque parece que apareció unas imágenes, una foto del hijo de Luis Arce con dos ejecutivos de una empresa rusa que está compitiendo para eventualmente quedarse con el contrato. Entonces se ha dicho, uy, acá qué ha pasado. El diario El País fue el que publicó, por cierto, de España, el que publicó un reportaje. ¿Cuál es el impacto que he estado leyendo también en algunos lados? O sea, parece que ha generado cierta controversia eso, ¿no? Sí, bueno, el litio, yo creo que, como muy bien sabes, buena parte de la economía de nuestro país depende de la exportación de gas natural. Sí. Las reservas de gas natural han bajado, hay un déficit en la exploración de nuevos campos gasíferos y, digamos, un poco la perspectiva de ese sector es bastante preocupante, y ante eso el litio termina siendo una alternativa económica muy importante para el país.
Sin embargo, en un principio, no ahora, en un principio no se pudo avanzar muy rápido o no se avanzaba muy bien o como se hubiese querido, porque había muchos conflictos con Potosí. El Salar de Uyuni, donde están las reservas de litio, está en el departamento de Potosí, y el Comité Cívico de Potosí es el que demandaba mayor participación, tenía demandas vinculadas a las regalías, entonces hubo mucho conflicto social sobre la explotación y la industrialización del litio. Eso demoró los tiempos de la industrialización de este recurso natural, y en el último tiempo, en el gobierno de Luis Arce, se empezó a acelerar y darle mayor impulso. Leí la nota a la que haces referencia en El País de Madrid, que se publicó hace unos días. Tuvo, yo diría, relativo impacto en el país. Desde fuentes oficiales se dijo que el proceso es abierto, público, y lo controla la empresa estatal de litio, y que, digamos, no hay ninguna irregularidad. Y ahí quedó el tema, no se generó mayor problema. Pero sí aparecen nuevos elementos, o esta fotografía que en el artículo mencionaban, seguramente puede generarse algún conflicto. De momento, digamos, no se generó mayor repercusión en nuestro país. De acuerdo. Creo que ya en los próximos días debe escogerse al ganador, ¿no? Entiendo. Sí, estos días debería terminar la licitación para ver cómo se inicia el proceso de industrialización del litio, que, como te decía, es de alguna manera la esperanza para reactivar otra vez la economía de nuestro país. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Wigmar, gracias por estas explicaciones. Pues veremos qué pasa más o todo con el litio. Acá también tenemos litio, siempre lo digo acá, tenemos litio también, pero no en salares, sino en mina, en Puno, pero todavía estamos incluso más atrás que ustedes. De hecho, sí. Argentina, Chile, Perú y Bolivia terminan siendo una potencia interesante en lo de litio, ¿no? El otro día leí un artículo muy interesante sobre que puede generarse todo un eje, todo un polo de desarrollo tecnológico, industrial en nuestros países. Ojalá pueda ser así. Ojalá, y a la mayor velocidad. Listo, gracias, Wigmar, y será pues hasta la próxima. Un abrazo, Francisco, como siempre un gusto. Gracias.